Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Una nueva charla de Susy Villar, psicóloga, terapeuta corporal. Y bueno, me parece que quedaron muchas cosas en el tintero para hablar sobre el estrés, el peligro, la amenaza y el estrés. ¿Por qué? Porque una cuestión significativa en psicología es cuando no hay objeto y cuando hay objeto. ¿Qué quiere decir esto? Son palabras, pero yo para que entiendan. Cuando uno se angustia sin sentido, ese sería el tema. Si nos angustiamos sin objeto es porque nos angustiamos, es nuestra cabeza la que se angustia. Cuando hay una razón es diferente. Esto para contextualizar. El estrés es una amenaza, un peligro constante en nuestra vida. No estoy de acuerdo con las estadísticas. Las estadísticas sirven para hacer cuestiones numéricas, pero en las ciencias humanas, en el humanismo, las estadísticas son números. O sea, no hacen al ser. Entonces, esto de que en cuarentena la familia es un 45% más un 25%, ¿y de qué nos sirve? A mí me da risa, porque a algunos psicólogos no les gusta que los mandemos a bailar, pero las estadísticas, la verdad que no sirven para nada, porque no curan, porque no alivian, porque no sanan, ¿eh? Sirven para hacer estudios científicos después, pero vamos a lo que realmente es útil y práctico en estos momentos, porque no estamos bien. Ahora, según Freud hay distintas categorías. Las personas más o menos normales somos neuróticos, ¿eh? Después está el perverso y lo psicopático. Pero nosotros nos angustiamos, lógicamente, por determinadas cosas. En un momento como este, que hay una amenaza real y se sucede en el tiempo, o sea que es constante, continua, es lógico que cualquiera de nosotros esté estresado, por más que tenga todo resuelto. Ahora, volviendo al tema de las estadísticas. En una oportunidad una amiga que se mudaba me dice, sí, ¿cómo no voy a estar estresada si para la tabla del estrés una mudanza está en el tercer lugar? Póngale, no, ni me acuerdo cuál es el lugar en esa tabla, ¿no? Y no sé, porque no es lo mismo, a ver si entienden la idea, no es lo mismo una señora que quedó viuda de su marido de toda la vida, de una casa hermosa, grande, y se tiene que reducir, se tiene que ir a vivir sola a un espacio o a un barrio que no es el de ella. O sea, los agravantes tienen que ver. Eso sería. O la pareja que recién se une con todas las ilusiones, que son jóvenes, su primera casa. Eso es otro ejemplo de mudanza. O un tercer ejemplo sería aquella persona que se quiso separar porque no daba más, porque era un matrimonio totalmente caótico, y consigue finalmente su libertad y se va a vivir, no importa, a un ambiente pero libre. ¿Me interpretan lo que quiero decir? O sea, una misma razón, la mudanza, no tiene por qué ser estresante. Depende cómo uno lo tome y cómo repercutan en su historia las cosas que están pasando. Entonces, eso es importante. Otra cosa, creo que hay dos grandes sanadores de los cuales en mi charla anterior no hablé. Por eso quería terminar de redondear la idea y seguir hablando del estrés. Porque nos atraviesa a todos en este momento. No es algo irreal. Hay un objeto. El objeto es la amenaza, la enfermedad, el miedo al futuro. Hay razones. Yo trato de aplacar, trato de prevenir,
pero no quiere decir que eso no exista, que estemos frente a algo que es irreal. ¿Mm? Entonces, creo que estos dos grandes sanadores son el descanso y la alimentación. Esta psicóloga siempre habla de lo mismo, sí. Hablo de lo mismo porque todo tiene que ver, o sea, somos un ser bio, psico, espiritual. Entonces, nuestro descanso, ¿por qué es tan importante? El descanso es importante porque entre un montón de razones, o sea, no solamente aliviamos nuestro cuerpo físico, sino aliviamos nuestra psiquis. ¿Por qué? Porque al soñar los eventos diurnos, lo que nos pasa en el día, es como que elaboramos, hacemos una terapia en el sueño al soñar. Elaboramos lo que nos va pasando, entonces elaboramos nuestra angustia, elaboramos nuestros miedos y por eso mucha gente tiene muchas pesadillas en este momento. Pero está bien. Vendría a ser como el homeópata cuando a uno les da unos globulitos y se siente fatal y el homeópata se pone contento y dice, está bien, sí está bien, ¿por qué? Porque está saliendo hacia afuera lo que pasa. Está en cierta manera curándose. Entonces, es importante el ciclo circadiano, que quiere decir X cantidad de horas de sueño y X cantidad de horas de vigilia. Y la luz del sol y la luz y la falta de luz. O sea, estas dos cuestiones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro duerme o trata de dormir cuando no hay luz. ¿Vieron todas esas historias de pueblos nórdicos que les afecta tanto que no haya oscuridad? Bueno, es por esto. Porque nosotros somos un ser viviente que nos afectan las cosas externas. Entonces, sería importante en la medida que uno pudiera, porque no siempre se puede, por la época del año en que estamos, tomar sol. Aunque sea 5 minutos, 10 minutos de sol. Promueve la vitamina D, nos energiza. Por eso también cuando hice la meditación, vieron que hice un sol figurado. Bueno, tiene que ver con esto también. Esto nos vitaliza, nos da vida, que es lo que necesitamos en este momento. Porque para todo el mundo no es lo mismo estar encerrado, por ejemplo, entre otras cosas, o estar solo. Hay gente que es mucho más vulnerable al encierro, a la soledad, a estar en ambientes chicos, bueno, muchas cosas, porque aunque salimos, la calle no es lo mismo que era antes. O sea, ¿qué les voy a contar? Ustedes ya saben de qué estoy hablando. Están los negocios cerrados, es un ambiente triste, la gente, uno ni se reconoce con el otro por el barbijo. Están pasando muchas cosas. Entonces, bueno, esto de los sanadores. Un cuentito que yo les hacía a mis hijas cuando se engripaban era que se tenían que quedar tranquilas y comer livianito porque los soldados de la enfermedad estaban luchando contra los soldaditos de la salud. Entonces el cuerpo necesitaba toda esa energía para afrontar esta lucha contra la enfermedad. Es un lindo cuento, ¿vieron? Bueno, sirve en este momento. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estemos descansados, que amortiguemos un poco el estrés real que nos está pasando, y el tema de la alimentación, ¿por qué? Porque ya esto se está extendiendo en el tiempo. Yo estaba por hacer una tortita y soplar una vela, porque yo ya llevo más de 100 días, como muchos de ustedes, como la mayoría de ustedes, en cuarentena, ¿no? Entonces,
esta razón por la cual me parece que es importante ver un poquito, o por lo menos hacer unos días de desintoxicación, con jugos, con frutas, con verduras. ¿Por qué? Porque hemos comido de más a lo largo de la cuarentena. Y entonces esto es una forma de desintoxicarnos y preparar nuestro organismo para estar lo mejor posible, porque ahora sí estamos entrando en el pico de más riesgo de la enfermedad. Entonces, no solamente hay que quedarnos en casa, cuidarnos, sino tratar de estar óptimamente como para que el organismo pueda superar esta enfermedad en el caso que la contraigamos o no. Nunca está de más. Les quería contar una historia muy interesante de un médico japonés que se llamó Sagen Ishizuka, que él se curó de una enfermedad renal muy grave, dejándose morir. O sea, se fue a un monte alejado y prácticamente dejó de comer. Comía solamente algunas verduras, algunos granos, y de forma inesperada se curó. Fue el creador de la macrobiótica. Pueden googlearlo, es una historia muy interesante. Yo no digo que tengamos que ser macrobióticos, porque realmente es un tipo de alimentación muy estricta, pero que frente a una enfermedad sirve. ¿Por qué sirve? Porque nos desintoxicamos. Él descubrió con este ayuno el desequilibrio entre el sodio y el potasio. Es una linda historia, por eso yo lo que quiero es todo el tiempo contribuir a una mejor calidad de vida. Ya sé que es difícil, ya sé que quizás pueda llegar a ser exigente, pero bueno, quiero que estemos bien. Y como hoy es viernes, quería contarles una historia que gracias a ustedes y a los comentarios y a este hermoso canal que se va formando, empiezo a recordar cosas muy, muy bonitas que me han pasado, que realmente las tenía en el fondo del disco duro, como se dice ahora, ¿no? Que no las recordaba para nada. Bueno, la historia es así. Cuando yo me estaba separando del padre de mis hijas, era todavía joven, estuve muchos años casada, estuve 20 años casada y 3 de novia, o sea, fue una pareja muy importante para mí y fue muy difícil la separación por varios temas. No era el mejor momento, me ofrecen viajar con Río Abierto a un congreso internacional a Río de Janeiro, o sea que era cerca. Y la verdad que me dio muchas ganas de ir. No era para nada el momento, no era económicamente, bueno, esas decisiones que a veces a uno, por ser creativas, lo salvan. Como nos demoramos en decidirnos, el contingente más importante viajó y yo viajé solamente con otra instructora. Éramos 2 mujeres solamente. Entonces, íbamos en el avión a Río de Janeiro y yo empiezo a darme cuenta, no soy miedosa para nada, pero bueno, tampoco hay cuestiones que uno tiene que tener una mínima precaución. No eran los mejores momentos para Río de Janeiro en cuanto a delincuencia y a violencia. Era el año 94 y me empiezo a dar cuenta que íbamos a llegar al aeropuerto de Río de Janeiro 2 mujeres solas y que nos íbamos a tener que trasladar, que era lejos, como acá en Ezeiza, que era muy lejos,
y muy peligroso llegar a destino, ¿no? Teníamos que llegar al centro de Río de Janeiro. Yo dije, bueno, en esa época, a raíz de todos mis problemas, yo tenía unos cuadernos donde anotaba mis metas y estaba muy en contacto con los ángeles, ¿no? Era como, en este momento los ángeles los tengo dentro mío, yo no necesito no creo que están afuera, pero en ese momento sí, les pedía todo el tiempo a los ángeles que me ayudaran, ¿no? Y escribía y que era cómo quería yo estar en 5 años, en 10 años, cosas que me ayudaron mucho realmente, ¿no? Para pasar esos momentos difíciles. Les cuento esto porque cuando llegamos al aeropuerto de Río de Janeiro, había 2 instructoras de Río Abierto, Brasil, cada una con una remera con querubines, con ángeles, que nos fueron a buscar. O sea, que gente del lugar, ¿me entienden? Nos fue a buscar, nos llevó en una hermosa camioneta, como 2 reinas, y cada una de las instructoras, que a mí cuando las vi me dio mucha gracia, y aparte dije, bueno, Susana, hay que confiar que lo mejor está por suceder. Bueno, me encanta hacerles estas charlas, me traen hermosos recuerdos y bueno, acá hice un cartel que ustedes saben lo que dice, compartan, y me emocionan mucho los hermosos comentarios que me dejan abajo en el canal. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Cuídense mucho.